Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, oh Jehová, mi corazón entona la canción. Grande eres tú, grande eres tú. Continuaré con la lectura del libro titulado Vida de Jesús por Elena de White, página 111. Ante Anás y Caifás. ¿Por qué sufrió Jesús? Jesús fue seguido desde el huerto de Getsemaní por la turba bullanguera. Avanzaba con dolor porque sus manos se hallaban fuertemente atadas y estaba estrechamente custodiado. Primero fue llevado a la casa de Anás, que antes había sido el sumo pontífice, pero cuyo lugar había sido ocupado por su yerno Caifás. El malvado Anás había solicitado que él fuera el primero en ver a Jesús de Nazaret atado como un cautivo. Tenía la esperanza de obtener de él alguna evidencia con la cual pudiera lograr su condenación. Pensando esto, preguntó al Salvador con respecto a sus discípulos y a sus enseñanzas. Cristo contestó: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, nada he hablado en oculto. Luego, volviéndose al inquisidor, dijo: ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Juan 18, 20, 21. Los sacerdotes mismos habían puesto espías para vigilar a Cristo e informar a toda palabra que hablara. Por medio de estos espías conocían sus declaraciones y sus obras en toda reunión a la cual había asistido. Los espías habían tratado de entramparlo con sus palabras a fin de encontrar algo para poder condenarlo. Así que el Salvador dijo: Pregunta a los que han oído, consultad a vuestros espías. Ellos han oído lo que yo he dicho. Ellos pueden deciros cuáles han sido mis enseñanzas. Las palabras de Cristo habían sido tan escrutadoras y directas que los sacerdotes sintieron que el preso estaba leyendo su misma alma. Pero uno de los siervos de Anás, pensando que su amo no era tratado con el respeto debido, hirió a Jesús en su rostro, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? A esto respondió Jesús suavemente: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Juan 18, 22 y 23. Cristo podría haber ordenado a legiones de ángeles que vinieran del cielo en su ayuda, pero era parte de su misión soportar en su humanidad todos los vituperios y los insultos que los hombres pudieran inferirle. De la casa de Anás, el Salvador fue llevado al palacio de Caifás. Había de ser sometido a juicio ante el Sanedrín, y mientras sus miembros eran llamados para reunirse. Anás y Caifás de nuevo lo interrogaron, pero no lograron ninguna ventaja. Cuando los miembros del Sanedrín se hubieron reunido, Caifás ocupó su lugar en la presidencia. A cada lado estaban los jueces.
Ante ellos se hallaban de pie los soldados romanos custodiando al Salvador. Detrás de ellos estaban la turba acusadora. Caifás pidió a Jesús que hiciera uno de sus grandes milagros delante de ellos, pero el Salvador no dio señas de haber escuchado una palabra. Si hubiera contestado aún con una mirada escrutadora, como la que les dirigió a los compradores y vendedores del templo, toda la turba habría sido obligada a huir de su presencia. Los judíos eran en ese tiempo súbditos de los romanos y no se les permitía castigar a nadie con la muerte. El Sanedrín podría solo examinar al prisionero y pronunciar el juicio que tenía que ser ratificado por las autoridades romanas. Para llevar a cabo su malvado propósito, ellos debían encontrar alguna cosa contra el Salvador que fuera considerada como criminal por el gobernador romano. Debía obtener abundante evidencia de que Cristo había hablado contra las tradiciones de los judíos y muchas de sus ordenanzas. Era fácil probar que él había denunciado a los sacerdotes y escribas y que los había llamado hipócritas y homicidas, pero esto no habría sido escuchado por los romanos porque estos mismos estaban disgustados por las pretensiones de los fariseos. Se trajeron muchos cargos contra Cristo, pero o los testigos estaban en desacuerdo o la evidencia era de tal naturaleza que no sería aceptada por los romanos. Trataron de hacerlo hablar en respuestas a sus acusaciones, pero él parecía como si no los hubiera oído. El silencio de Cristo en ese momento había sido descrito de esta manera por el profeta Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Los sacerdotes comenzaron a temer que pudieran fracasar en su tentativa de hallar una evidencia para presentarla ante Pilato contra su preso. Sintieron que debía hacerse un último esfuerzo. El sumo sacerdote levantó su mano hacia el cielo y se dirigió a Jesús en forma de un solemne juramento. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26:63. El Salvador nunca negó su misión o su relación con el Padre. Él podía permanecer silencioso ante el insulto personal, pero siempre habló sencilla y sinceramente cuando se le pidió razón de su obra o de su condición de Hijo de Dios. Todo oído estaba listo para escuchar y todos los ojos se fijaron en él cuando contestó: Tú lo has dicho. Según la costumbre de aquellos días, esto equivalía a responder sí, o es como tú lo has dicho. Esta era la forma más enfática de una respuesta afirmativa. Una luz celestial parecía iluminar el pálido rostro del Salvador cuando agregó: Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. El Salvador presentó en esta declaración el reverso de la escena que entonces estaba ocurriendo. Señaló el tiempo en que él ocupara la posición del supremo juez en el cielo y en la tierra. Se sentará entonces en el trono de su Padre y de sus decisiones no habrá apelación. Presentó ante sus oyentes una visión de aquel día en que en lugar de ser rodeado y maltratado por una turba sediciosa, vendrá en las nubes del cielo con grande poder y gloria. Entonces pronunciará la sentencia sobre sus enemigos, entre los cuales se hallará esa misma turba acusadora. Al pronunciar Jesús las palabras, declarándose el Hijo de Dios y juez del mundo, el sumo sacerdote rasgó su manto como para demostrar su horror. Elevó sus manos al cielo y dijo: «Ha blasfemado.
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Los jueces contestaron, es reo de muerte. Mateo 26, 65 y 66. Era contrario a la ley judía someter a juicio a un preso durante la noche. Aunque la condenación de Cristo había sido pronunciada, debía haber juicio formal hecho durante el día. Jesús fue llevado a un lugar para detenidos y ahí sufrió las burlas y el abuso de los soldados y la chusma. Al amanecer fue llevado de nuevo ante sus jueces y la sentencia final de la condenación fue pronunciada. Una furia satánica tomó entonces posesión de los dirigentes y del pueblo. El ruido era de voces, era entonces como el de las bestias salvajes. Se agolpaban presionando contra Jesús mientras gritaban, «Es culpable, matadle». Y si no hubiera sido por los soldados, le habrían hecho pedazos. Pero la autoridad romana se interpuso y por la fuerza frenó la violencia del populacho. Los sacerdotes, los gobernantes y la turba se unieron para insultar al Salvador. Un vestido viejo fue arrojado sobre su cabeza y sus perseguidores lo herían en la cara diciendo, «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?» Mateo 26, 68. Cuando se quitó el manto, uno de los que se burlaban escupió el rostro del Salvador. Los ángeles de Dios registraron fielmente cada mirada, cada palabra y cada acto insultante contra su amado general. Un día aquellos hombres bajos que hirieron y escupieron en el rostro pálido y sereno de Cristo lo mirarán en su gloria, brillando en forma más resplandeciente que el sol. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz.
Jesús.